como siempre, muchas gracias por venir. Hoy tenemos con nosotros a tres mujeres maravillosas. A la autora en el centro, que es Marta Rodríguez, vamos a presentar este poemario, que son Golondrinas emigrando. Va a ser una presentación a tres. Tenemos con nosotras a Marta Rodríguez, que ya es amiga de la librería, igual que y tenemos a alguien también muy especial que es va a ser una amiga de la librería, intuyo, que es Ana María Ortega y es la ilustradora. O sea, tenemos autora del poemario, amiga y la ilustradora. Os dejo con ellas, os dejo en muy buenas manos. Muchas gracias. Bueno, yo soy Lucía Arjona, soy escritora también. Y quiero dar las gracias a la librería de Ángela por acogernos como siempre en un sitio que ya se ha convertido en un nexo de unión no solo entre libros y lectores, sino también entre personas, que eso es súper bonito. De hecho fue aquí donde nos conocimos Marta y yo, nos conocimos en otra presentación, en la presentación de Carmen Villafuerte, ¿verdad? Nos empezamos a interesar por nuestro trabajo, a seguirnos en redes sociales y empezó a surgir una amistad súper bonita entre las dos. Tanto fue así que cuando hice yo la presentación de mi novela de Los días raros, ella vino y me acompañó, me hizo ese maravilloso regalo. Sobre la pluma de Marta, ¿qué puedo decir? Pues que es como ella, es alma, es pureza y transparencia. Yo no era muy de poesía, lo debo reconocer, porque cuando era joven la poesía se me atragantaba, porque yo me empeñaba en entenderla. Y Marta me enseñó que hay que sentirla, que la tienes que llevar hasta el corazón y tienes que disfrutarlo. Y así fue con su primer poemario, que fue maravilloso, y con Golondrinas emigrando ya me llegó directo al corazón. Así que para mí es un placer estar aquí con ella. Gracias. Cuéntanos, Marta, ¿quién eres? ¿Quién es Marta? ¿Y por qué escribes poesía? Bueno, buenos días a todas y a todos y gracias por estar aquí y gracias a Lucía y a Ana por acompañarme en este vuelo y también a las chicas de la librería de Ángela que hacen esto posible y bueno, pues ¿quién es Marta? Es una pregunta que me la hacía siempre mi amiga Yoli cuando me hacía las anteriores presentaciones. Y soy una persona bastante nerviosa y esta pregunta me ponía bastante más, porque ¿cómo se define a uno mismo? ¿No? Es muy complicado. Para quien no me conozcáis, soy una chica que ha vivido en un pueblo cerca de Toro, se llama Villabuena del Puente, y me crié allí con mis abuelos y he pasado una infancia bastante feliz. Hace un tiempo, en un taller de escritura, dijeron una frase que me llamó bastante la atención, que es: no te puedes obligar a ser la persona que eras hace 5 minutos. Está claro que no soy la misma persona que escribió La nostalgia del recuerdo, ni tampoco soy la misma chica que estaba escribiendo Golondrinas emigrando. Soy una persona en obras que va construyéndose a sí misma y me considero una persona bastante sensible a la que le cuesta mucho expresarse hablando. Escribiendo es otro tema, entonces perdonadme también si estoy un poco nerviosa porque siempre me pasa. Soy lo que escribo en soledad. Esa es la persona que me considero y lo que yo tengo dentro y lo demás pues habría que preguntarle a otra gente lo que piensen de mí, ¿no? Y sobre la poesía, pues decir que la poesía es mi vida, que siempre he escrito poesía. Me siento bien escribiendo poesía porque, como decía antes Lucía, que se lo he dicho muchas veces y lo digo siempre, la poesía es algo que no hay que explicar, que tú lo sueltas y bueno, lo puedes soltar en el aire, en un libro, donde sea, y cada uno lo agarra como puede, con su propia experiencia, con sus propios sentimientos. Y a mí me ha ayudado mucho en muchas ocasiones de mi vida a sacar lo que yo tengo dentro. Entonces no puedo dejar de hacerlo ni quiero, porque es una manera para no enfermar.
Y como decía en un momento Federico García Lorca, yo nací poeta, como el que nace cojo, el que nace ciego o el que nace guapo, dejadme las alas en su sitio que yo volaré bien. Qué bonito. Muy bonito. Qué bonito. Qué Tu bonito. segundo libro, de hecho, se llama Golondrinas emigrando, que es una maravilla. ¿Y por qué este título? ¿Qué significan para ti las golondrinas? Bueno, pues este título viene porque tengo unos recuerdos maravillosos de mi infancia. Mi abuelo siempre me contentaba con pájaros y me hablaba mucho sobre su vuelo, también me contaba la migración de las golondrinas y recuerdo, siendo muy pequeña, en el balcón de mi abuela, en los cables de tender la ropa, cómo las golondrinas se posaban allí. Y recuerdo que una vez le pedí a mi abuelo que yo quería una golondrina, quería tenerla. Y entonces él me dijo, no, las golondrinas no se pueden coger, las golondrinas son de Dios. En aquel momento decir que eran de Dios era un punto y final. O sea, yo me sentí con esa cosa de que ellas eran intocables en el cielo, que nadie podía hacerles daño. Pensé, escribiendo este libro, que las golondrinas tenían mucho que ver con mi historia, con lo que yo quería contar, con mi madre y conmigo, con mis vivencias en el pueblo. Y bueno, pues por todo eso aquí Me pusiste este título. Muy bien. De hecho, es que este libro habla mucho de tu experiencia, habla de niñez, habla de esa vida en el pueblo, al lado de tu madre, al lado de todas esas otras madres que te acogieron en los años 80. ¿Qué se va a encontrar el lector cuando lea estos poemas? Bueno, pues lo que se va a encontrar es básicamente agradecimiento a toda mi infancia y a todas esas madres que estuvieron conmigo en ese momento. Somos una familia de mujeres. Mi bisabuela tuvo 4 hijas, mi abuela tuvo 2, mi madre ha tenido 3 hijas y mi tía también tiene una hija, y éramos como todas mujeres y mi abuelo, que era el pilar de todas nosotras. Entonces este libro es un poco en agradecimiento a toda esa infancia y a todas esas madres que tuve en aquellos años. Y hay un poema que teníamos preparado que se me ha pasado decir con la anterior pregunta, que, sí, que quería leer para comenzar, y es este. Dice: ella coge mi mano y la posa junto a la suya en mi tórax. ¿Los escuchas? Dentro viven pajarillos. Todo lo que sientes ahí dentro es el suave batir de sus alas. Imagino, mientras oigo susurrante la voz de mi madre, cómo guardo bajo el pecho golondrinas emigrando. Qué bonito. Este poema fue una puerta abierta a lo que hoy es el título. Escribiendo este poema, digo, hace muchos años que me siento muy identificada con estas golondrinas, y al escribir este poema tuve claro el título. Muy bien. De hecho, me gustaría también escuchar alguno de estos poemas que hablan de agradecimiento, estos que comentabas. Pues como os decía, soy me he criado entre mujeres, y dentro de este libro pues hay muchos poemas de agradecimiento. Uno es uno muy especial, es a una persona muy importante que estuvo en mi vida, que es la hermana de mi madre, mi tía, que ha sido para mí pues también como una hermana, como una madre en muchos momentos, amiga. Y bueno, pues quería leer ese poema que está en la página aquí. Sí. A los 12 descubrí que ya era mayor y le robé la noche de la 7ª luna. Leía escondida todas las tardes la historia de amor de Elena Trant, hasta que me enamoré.
El día que vimos tomates verdes fritos, me dijo que se iba a casar. Lloré mucho ese día y todos los que vinieron después. Todavía no sabe la de veces que abrí el armario anhelando encontrar su ropa de nuevo colgada. Qué bonito. Para mí ella ha sido como una hermana, entonces ese momento lo recuerdo bastante vívido y bueno, lo escribí porque fue como el final de una etapa cuando una hermana pues hace ya su vida y te quedas como hija única. Y bueno, en el libro también hay otros poemas. Hay uno muy bonito que no tenía pensado leer, pero que me voy a animar a leer, y es para una persona que fue una persona muy especial en mi vida, fue mi bisabuela. Y le escribí también este poema en agradecimiento porque yo era para ella como una hija. Y dice: los muebles, los armarios guardan secretos. Con el tiempo las ropas se vuelven amarillas. La cama acomoda huecos vacíos entre la lana sin mullir. Al escaño de la cocina le crujen los huesos de la madera, y dentro de la despensa, en el cajón de la derecha, junto a las latas de berberechos del año 2004, todavía se escucha la voz de mi abuela. Lo que ve el que vive, hija. Y bueno, dentro de todos estos agradecimientos hay uno que yo diría que es el más importante de todo el libro. Está a mitad del libro y es en agradecimiento a todas esas madres que estuvieron conmigo en aquellos años. Como os digo, pues eso, hemos sido una familia de mujeres, y os voy a leer este último poema en agradecimiento que está aquí. La hija de mi abuela es mi madre. También mi madre fue mi abuela, y la hermana de mi madre sigue siéndolo alguna vez. Fui la niña de una tía que tuvo un solo hijo, y mi bisabuela decía que para ella era como una hija. Tuve muchas madres ejerciendo y un abuelo. Pues justo este poema, el de madres, tiene aquí una ilustración que es preciosa. No sé si la veis. Sí. Son diferentes mujeres de su familia y es obra de Ana María Ortega Díaz. De hecho, yo creo que el trabajo, tanto la portada, que es una belleza, como las ilustraciones que hay en su interior, los marcapáginas, las tarjetas, es obra de Ana. Y la contra. Y la contra también. Qué mala. Es todo obra de Ana. Que la verdad es que yo creo que sus imágenes y sus ilustraciones han puesto el lazo perfecto para tu trabajo y para tus palabras. Y convierte el libro, la verdad es que en un regalo para los sentidos. Y todo, como os decía, es gracias a las manos de Ana, que hace magia con los pinceles. ¿Desde cuándo la hace? Pues no hace mucho, porque, bueno, encantada de saludaros a todos, que hasta ahora no había abierto la boca. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, pues contaros que yo pinto desde que era pequeña, pues como muchos niños, ¿no? O sea, pues con tus lápices de colores, tus cosas. Luego ya, cuando la cosa se puso seria, mis padres me regalaron unos pasteles. Y después de pasar mucho tiempo sin pintar, en el año 2017 o 2016, ¿no tendréis un poco de agua? Que es que de repente me he quedado, que no me sale. Estaba en desuso. Tendréis un traguito, por favor. Ahora os traemos. Vale, bueno, intento. Mira, está claro. Bien. Pues en el año 2017 me dio por probar las acuarelas, ¿no? Y el primer intento fue un desastre, pero desastre total. Lo que pasa es que, bueno, yo de vez en cuando pues digo, bueno, lo voy a apartar y luego lo vuelvo a retomar. Y la verdad es que en el segundo intento conseguí resultados que me gustaban mucho
Y entonces me dediqué, ya no pinto en otra cosa, o sea, ahora solo pinto en acuarela. Y bueno, y pinto un poco como hobby, como terapia, igual que escribo, porque tú decías que para ti escribir, o sea, como que te consigues volcarte en el papel, ¿no? Y vaciar ahí un poco, como que en el papel puedes ser tú con la poesía. A mí me pasa lo mismo y bueno, yo es que pienso que la escritura, o sea, que la escritura en sí misma es una terapia muy bonita. Y también, ay, me vais a permitir que dé un traguito antes de seguir. Vamos a hacerlo todo. Mil gracias. Y para mí la pintura pues también es una terapia, es algo que me gusta mucho hacer. Entonces, bueno, me preguntabas desde cuándo, pues desde eso más o menos, desde 2016, 2017. Desde entonces no lo he dejado. Porque me gusta muchísimo lo que transmite este tipo de técnica de pintura, porque puede ser muy dura, a la vez muy suave y además es muy delicada y tiene una cosa que a mí me encanta por lo que me enseña, que es a tener paciencia. Soy una persona súper impaciente, que intento, o sea, antes de que el tiempo me gane a mí, yo intento ganarle al tiempo. A veces tengo 4 acuarelas empezadas a la vez, porque como tengo que esperar a que se seque, pues es un drama, porque digo, ¿qué hago en medio? Porque no tiene nada que ver el color recién aplicado con el color que queda finalmente, el acabado que queda en el papel. O sea, es una pasada, tiene muchísimos matices. Y entonces, bueno, os estoy contando aquí mi rollo de la acuarela, pero es muy bonito. Si alguien necesita una terapia de paciencia, le recomiendo la acuarela. ¿Y cómo comenzó este proyecto? El proyecto con Marta, de Eso ilustrar es. su libro. Eso es. Bueno, pues eso, como te decía el otro día, lo sabes casi mejor tú que yo, porque la culpa la tiene ella, que es quien nos conocía a las dos. Lucía y yo nos conocimos hace tiempo por otra amiga común que también es escritora. Yo soy escritora, ilustradora y otro montón de cosas. Al final yo me considero una creadora en general de cosas. Y entonces pues cuando Lucía conoció a Marta y Marta le dijo, pues no sé muy bien cómo sería la conversación, pero me la voy a inventar. En plan de, ay, pues mira, voy a publicar un libro Pues más o menos de, de poemas y tal, y me gustaría ilustrarlo. Y la editorial con la que lo voy a hacer no tiene ilustrador. Tú no conocerás a alguien que me pueda ilustrar mi libro. Pues entonces Lucía le dijo, tengo la persona perfecta, porque tengo una colega que se llama Ana, que tiene un libro muy chuli, que mira sus ilustraciones, échale un ojo, ¿te gusta? Y entonces, pues Marta le debió decir que sí, porque estamos hoy aquí las tres. Aquí estamos. Y entonces las dos me escribieron. Lucía me dijo, le he contado a una amiga escritora que tú podrías quizá ilustrar su libro. Y Marta me escribió y me mandó un WhatsApp larguísimo. Y yo me lo leí y dije, pues qué interesante. Y me resonó mucho lo que contaba ahora ya fuera de broma. Cuando Marta me contó de que iba a su libro y me habló de la primera ilustración que quería, que era de unas golondrinas volando, pues a mí me resonó mucho, porque mi infancia, que seguro que no habrá tenido nada que ver en realidad, pero para mí tiene un punto de conexión muy importante, que es nuestra familia, ¿no? O sea, yo he pasado mi infancia también con mis abuelos, con mis tías, también muy rodeada de mujeres por todas partes, también en el campo, también con pájaros en el campo, con animales, con todo. Y entonces cuando me dijo lo de las golondrinas, pues yo no la veis, pero llevo aquí una golondrina que ya se me ha puesto muy fea, tatuada, que me la tatué en su momento, más o menos cuando empecé a pintar acuarelas, me tatué la golondrina. Esto es una cosa en la que no había caído, que es curiosa. Y bueno, y resulta que yo tengo mi casa llena de golondrinas de cerámica, que seguro que las habéis visto por ahí en tiendas de decoración, porque mis abuelos, que para mí eran un referente de todas las cosas bonitas de la vida, pues tenían 2 golondrinas en la entrada de su casa, así colocadas en la pared. Y cuando ellos fallecieron, pues yo me quedé con las golondrinas y las puse en mi habitación.
Y cuando me mudé a vivir con Sergio, que es este chiquito de camisa verde de ahí, que es mi pareja y padre de nuestra futura hija, pues la casa era mucho más grande y 2 golondrinas me quedaban pequeñas, entonces empecé a llenar todas las paredes de las habitaciones con golondrinas. Total, que cuando Marta me escribe digo, este trabajo es para mí, este trabajo es para mí, yo lo quiero. Y ya está, más o menos pues así surge la cosa. Para mí las golondrinas tienen un simbolismo muy especial, porque me parece que, bueno, ellas son símbolo de la fidelidad, del regreso a casa, de la felicidad, del hogar un poco, ¿no? Y para mí también, yo soy un poco como los marineros, veo la vida pero sin llegar a estar en el mar yo. Pues los marineros, no sé si lo sabéis, pero cuando pasan largas travesías en el mar y han tenido alguna dificultad, pues cuando vuelven a casa, algunos de ellos es un poco una tradición, pero que supongo que no la seguirán todos, a lo mejor son marineros de hace mucho tiempo, se tatuaban una golondrina, en plan de he pasado como una gran adversidad y he sobrevivido. Entonces a mí me gusta mucho ese significado y por eso estoy como llenando mi vida de golondrinas, no porque tenga un mogollón de adversidades, sino como símbolo de que, no sé, todo va a ir bien. O sea, hay un presente bonito y un futuro bonito ahí esperando. Un Así mensaje que, bueno, positivo. sí. ¿Y tú qué sentiste cuando viste la primera propuesta que te hizo ella para tu libro? Yo la primera vez que hablé con Ana ya sentí muchísima conexión. O sea, fue escribirle por WhatsApp y yo le mandé un mensaje larguísimo, como ella dice, pero luego ahí fluyó en una conversación bastante bonita. Del texto pasamos a los audios. Sí. Y ya. Y ya con los audios, pues si el texto es largo, pues los audios ya, porque yo ahí ya, es verdad que me cuesta mucho hablar en público, pero luego cuando conecto con una persona en privado, hablo bastante. Entonces ha sido una conversación que casi es la primera vez que nos conocemos en persona, ella y yo, pero es como si fuera ya amiga de toda la vida. Claro. Nos hemos visto mucho en fotos, hemos hablado un montón, pero es verdad que es la primera vez que nos ponemos cuerpo y es muy bonito estar aquí las dos. Sí, bueno, y luego ya cuando me contó su historia con las golondrinas y vi sus fotos de su casa con las golondrinas puestas, ya dije, es que es la persona que tiene que ilustrar mi libro, lo tuve clarísimo. Cuando me envió el primer boceto, o sea, ya... Yo me acuerdo de comentaste también a mí un WhatsApp y un audio emocionada. Sí, súper emocionada porque superó todas mis expectativas. Yo siempre he tenido muy claro que lo que quería en el libro era que se pudiera leer también a través de las imágenes. Y ella supo captar muy bien esa conexión que yo quería. Y ya digo, se superó. Fue ver la primera imagen. Creo recordar que no sé si a vosotras también os envié alguna foto y a muchos amigos estaba súper emocionada porque sabía que había dado con la persona que completaría lo que yo había escrito. Lo tenía claro. Y bueno, pues le pedí 3 ilustraciones. Para mí eran muy significativas, tenía muy claro en qué momento del libro tenían que aparecer y le dije que la primera serían las golondrinas, la segunda iría como a la mitad del libro, que es la que ha enseñado Lucía, en agradecimiento a todas esas madres. Y la última tenía que ser la de una mujer y una niña, como diciendo adiós al final del libro. Esa es mi favorita. La mía también. Es preciosa, Sí, es una belleza. Y bueno, pues luego a partir de ahí ya supe también claramente que tenía que ser ella la que hiciera la portada y la contraportada maravillosa en color, porque bueno, ella lo va a explicar mejor, pero en el libro había que trabajar en blancos y negros y... Sí, que las ilustraciones no podían ir a color, ¿no? Y una de las magias de la acuarela es el efecto del color y los
diferentes gradientes, ¿no? de los colores. Entonces, bueno, para mí fue un reto, pero muy bonito. Las originales, por supuesto, se las envié a Marta en cuanto que las tuve listas y ya teníamos el libro terminado y todo. Y a las originales es verdad que un punto de color, un poco es el azul de la portada, o sea, es casi negro, pero hay como toque de azul y de gris. En la de Madres, que ya veréis luego cuando veáis el libro, que tiene unas flores, pues en las flores hay algo de color lila, de color violeta, que ella también habla de lilas en el libro. Y bueno, yo quería que los originales tuvieran por lo menos un puntito de color para que cuando ella marcara esos A4 y los pusiera en su casa, le transmitieran algo más, ¿no? Pero la verdad es que el resultado en el libro ha quedado muy bonito. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer, que os voy a decir, que ha sido una experiencia muy bonita pintar para Marta, porque además, ahora que se lleva tanto lo digital, y que dices, bueno, al final esto va a ir en un libro que van a ser copias, ¿no? Pues voy a hacer algo digital, baratito, no sé qué. No, pues Marta quiso originales y eso para mí tiene mucho valor porque no es lo mismo. O sea, yo como ilustradora pues también hago cosas que son originalmente digitales, pero no tiene nada que ver crear algo analógico con tus manos, lo que puedes imprimir, y la imprevisibilidad del agua que se te escapa. O sea, yo tuve un momento marrón con la acuarela del final de la mujer y la niña, que se me desbordó el agua y me apareció un manchurrón alrededor de la maleta. Y luego dije, es que tiene todo el sentido, porque se van con la maleta llena que rebosa, ¿no? Como de cosas, ¿no? Que está así como... Entonces, bueno, al final la pintura también hace sus cosas por su lado, ¿no? Y cada uno la puede interpretar como quiera, que también es un poco como la escritura. De hecho, luego los originales los tengo porque me los envió. Yo tenía ilusión de regalárselos en su mayoría, la mayoría a mi madre, para que los tuviera en su casa y poderle hacer ese regalo, que lo hice ya en otro momento. Y es una maravilla como están y no tiene nada que ver, claro, lo que ella dice. No tiene nada que ver. O sea, las copias están muy bien y es muy guay lo digital y es muy moderno, pero es verdad que para mí como la magia de lo auténtico, de lo que puedes hacer con tus manos, pues... Así que yo le tengo que agradecer a Marta que buscase a alguien que le ilustrase, o sea, que le hiciera unas ilustraciones de verdad, unas pinturas de verdad, ¿no? Que luego hemos podido crear efectos digitalmente y meter colores y cosas para las tarjetas, los marcapáginas y para la portada, ¿no? Y darle pues otra vuelta a eso, porque con lo digital siempre puedes seguir creando hasta el infinito, ¿no? Pero era importante tener un resultado muy bonito de partida en esas ilustraciones analógicas. Y nada, yo me gustaría leer un poema y ya me callo, ¿vale? Es que como mañana empieza el otoño y a mí es mi época más bonita del año, me encanta, hay un poema aquí en la página 51 que se titula Otoño. Lluvia que cae, árboles que mudan su piel, la vida continúa, también para las golondrinas, emigrantes que volverán a casa, cualquier día, cuando el cielo se desencapote. Hoy, la soledad ha sido cobijo de la infancia, unos ojos que ladran en noviembre, la última en abandonar el nido. Bueno, y tú, Marta, tenías ya publicado otro poemario que se llamaba La nostalgia del recuerdo, que es una maravilla, creo que lo teníamos por aquí también, ¿verdad? Así fue como yo conocí a Marta leyendo esta maravilla. ¿Y tienen alguna conexión entre los dos? Los poemas, sí. Los poemarios. Bueno, todo está conectado al final. El libro de La nostalgia del recuerdo habla del amor y la soledad, son sus temas principales. Pero también quise meter una tercera parte donde hablaba un poco de la infancia y un poco también en agradecimiento a mi abuela que ya no está con nosotros. Entonces, La golondrinas emigrando es un poco la continuación de esa tercera parte de La nostalgia del recuerdo,
pero esta vez como agradecimiento a mi madre y a todas esas madres que tuve, como he dicho, en la infancia. Es un libro que habla también de recuerdos y es muy de nostalgia, porque lo que yo escribo siempre pues es así. Y bueno, como conexión también en la nostalgia del recuerdo había como una lista de Spotify que era de canciones que me inspiraban a escribir. Escribía mucho sobre la poesía, la compaginaba con esas canciones, y en Golondrinas emigrando le he querido dar otro matiz, y lo que he hecho ha sido poner o inspirarme en otras autoras que escriben poesía, como es Silvia Plath, que para mí es una de mis favoritas. Y bueno, también hay un poema de Gabriel García Márquez que hablo como un tú a tú con él de los títulos de sus obras. Y bueno, está ahí reflejado y es algo también que conecta. ¿No lo puedes leer, Ana? De Márquez a Rodríguez. Nunca llegaría a ser una señora muy vieja con alas enormes, ni siquiera su muerte una crónica anunciada. Sería como en el mar del tiempo perdido, una muerte constante más allá del amor, la sombra de sus alas tendidas contra el asfalto. Pues ahí, como os digo, utilizo un poco sus novelas para crear una historia al final que es la mía, y es un guiño también pues a otros autores y a otra gente que escribe poesía. De Silvia Plath hay muchas cosas en el libro, también de Emily Dickinson. Y bueno, pues me apetecía tener presente todo eso porque han sido inspiración para mí en este libro. Hay un libro del que hablo que conocí a través de ellas aquí en la librería, que me lo recomendaron, de Silvia Plath, que es Tres mujeres. Y ese libro fue también, cuando lo leí, me dio mucha inspiración a escribir este. Entonces, bueno, como conexión todo eso, y también, pues, evidentemente los paisajes, el pueblo, todo eso. Eso lo tienes que guardar, que yo me lo voy a llevar. Si es que además me lo dijiste, no lo tenía que guardar. De hecho, antes decías que efectivamente, incluso Golondrinas emigrando habla mucho de nostalgia, ¿no? De recuerdos, también un poco de oscuridad, un poquito de muerte, ¿no? Un poquito también de tristeza. ¿Por qué es que también incorporar eso en este libro? Bueno, decía una profesora que tuve en la escuela de escritores que escribimos sobre nuestras obsesiones, y dentro de todo este proceso de escribir poesía, como os contaba antes, para mí la poesía es terapia, y la escribo para contar lo que no puedo o lo que no soy capaz de transmitir de otra manera. Entonces, evidentemente hay mucha poesía en este libro que son tristezas, que puede hablar de muerte o de tristeza en general, pero es porque es mi forma de transmitir, es mi forma de vaciarme, y la única forma que encuentro de comunicarme también con la muerte y con todo lo que pasa es a través de la poesía, y tiene que estar. Sí, tiene todo el sentido. De Golondrinas emigrando dices que es el te quiero que nunca le has dicho a tu madre, porque vivir en un pueblo y ser hija de madre soltera en los años 80 no fue nada fácil. ¿Tienes algún otro te quiero que quisieras gritar? Bueno, ese te quiero que le queda ya clarísimo a mi madre. Es un homenaje a ella en toda regla, aparte de a todas esas madres que estuvieron conmigo.
Y bueno, como digo en una parte del libro, en la contraportada, dice: poesía somos nosotras, la lluvia recogida en el corral de la abuela, las castañas asadas en la lumbre y una ventana con vistas a un verano. Somos todo eso y la pérdida. Y gritar te quiero siempre es necesario, ya sea en forma de poesía o de abrazo. Entonces, pues es mi forma es el homenaje que yo quería hacer. Y tengo dos últimos poemas que leer. Es este, que dice así, que es a mí yo de hace 30 años, y me digo a mí misma: quizá no puedas perdonarme, quizá yo tampoco lo haga, quizá este odio a perdigonazos nos haya herido de muerte y no de ala, quizá ahora quieras volar como una golondrina y hayas comprendido ya lo que significa vivir en un constante derrumbe, con la mirada puesta en casa. Quizá para ti casa sea cualquier pared, pero yo sigo construyendo el nido entre las grietas de la misma. Al lugar donde no te quieres querrás volver todos los veranos, y cada Navidad, y cada diciembre, y más tarde cada recuerdo, aunque duela, te va a llevar al mismo sitio, de vuelta a la niñez, de vuelta a casa. Y un último ya para completar todo lo que dice el libro y ese agradecimiento. Quizá este poema sea el que resume la importancia que tiene este libro. Se llama Canción y dice: voy a escribir una canción para que sepas que te quiero, para que todos los días que yo muera vivas tú y la música te abrace. Voy a escribirte una letra, sin voz, una melodía que recuerdes mientras duermas, una nana, una risa, algo tan intangible que sientas que te pertenece. Voy a escribirte dentro para que me guardes siempre, y allí, en la profundidad de las vísceras, donde fuimos una vez parte de un mismo cuerpo, la cantaremos juntas, Madre. Además, el libro lo cierras con un relato que dedicas a tu abuelo. ¿Puede que sea ahí el comienzo del tercer libro? ¿O? Bueno, siempre dicen, el que me conoce, que no doy puntada sin hilo, pero es verdad que hace muchos años, o bueno, no hace tantos años, hace un tiempo que no me obligo a publicar. Voy a mi ritmo y es verdad que escribo muchas cosas, tengo muchísimos proyectos abiertos, mucha poesía escrita, pero no sé realmente si eso va a llegar alguna vez a ser libro o no. Entonces pues lo dejaremos ¿Y ahí. por qué no lo leemos? Y así dejamos ahí un buen recuerdo. El relato se llama En mi balcón. Si miro para arriba, desde la calle El Puente veo la iglesia. La iglesia es la casa más alta del pueblo. No hay cigüeñas hoy, le dice el niño rubio a su padre apuntando para la torre, que han venido de vacaciones a Villabuena y quiere ver las cigüeñas. A lo mejor en Asturias no hay cigüeñas. Es la hora de la siesta y no me dejan salir. Solo mirar la calle desde mi balcón. La calle El Puente es una carretera. Yo no tengo miedo a la carretera, pero mi abuelo sí. Y tengo que salir con cuidado porque pasan tractores que vienen del campo. Los tractores son muy grandes y de colores. En verano desfilan por la calle El Puente con sus remolques cargados de cereal. Nosotros también tenemos un tractor. A veces mi abuelo lo aparca aquí, enfrente del balcón. Me gusta el tractor rojo de mi abuelo. Algún día me deja acompañarlo al campo. Me sube en la cabina, encima de un reposadero que tiene al lado derecho, y tengo que meter las piernas una a cada lado del hierro que sobresale. El hierro es mi cinturón de seguridad. No sueltes las manos del hierro, dice. También pone el brazo encima de mis piernas, por si acaso me caigo. Yo le miro mientras conduce. Siempre va sonriendo, cantando. Mi abuelo canta flamenco silbando. Miro a la carretera cuando voy en el tractor, mientras lo escucho silbar.
Sé que llegamos a casa cuando veo el puente de piedra y las golondrinas posadas en los cables de la luz. Desde mi balcón, si miro hacia arriba veo la iglesia y si miro hacia abajo veo las piedras del puente. Las piedras son altas y grandes, casi no llego a ver el río. Me gustaría bajar al río Guareña, a las compuertas, como bajan los mayores, pero no puedo ir porque estamos en siesta y no me dejan salir. Todos están durmiendo y yo no puedo molestar. A la hora de la siesta siempre me aburro, no quiero dormir y me voy al balcón. Mi balcón es de hierro pintado de verde y sobresale como un sombrero fuera de la acera. Mi abuela me ha contado que una niña metió la cabeza entre los barrotes y luego no la podía sacar. Le tuvieron que dar jabón en las orejas. Me siento en el suelo. Hace mucho calor y me apetece un polo de fresa de los que cuestan 5 duros. Mi abuela me da todos los domingos 5 duros de paga. Al lado de la iglesia voy con el dinero y me compro un polo de fresa en el bar de Paco. Los señores están ahora en el bar. Los veo desde aquí. Ellos no duermen siesta. No hay mujeres allí, solo señores que no duermen siesta. Salen, entran, cogen sus tractores y bajan camino del puente. Dice mi abuelo que van al campo a regar o a cambiar la lluvia. El sol es grande y quema, y yo no veo que vaya a llover, aunque esos señores vayan a cambiar el tiempo. Se lo digo y se ríe. Dice que son los aspersores lo que van a poner. Hoy mi abuelo no va al campo. Tiene que hacer molletes en la panadería. Mi abuelo trabaja en la panadería y hace dulces por las tardes. Veo también la panadería desde el balcón. Es el que hace esquina, al lado de la casa del niño que quiere ver la cigüeña. En la panadería no pone un cartel de panadería ni nada, pero la gente sabe que se hace pan y van a comprar pan y molletes. Me gustan los molletes. Cuando los hace, el olor a anís se cuela en la calle y la gente dice que qué bien huele, que ya está el panadero haciendo dulzaina. Me dan ganas de morder el aire de lo rico que huele. Cuando están recién sacados del horno, mi abuela no me deja comer y tengo que esperar a que se enfríen, pero no me gustan fríos. Cuando ella no está, no tengo que morder el aire. Mi abuelo me deja comer el mollete caliente. En la calle El Puente vive mucha gente. En verano también vienen los forasteros, los de Madrid, y se llena el pueblo, dice mi abuela. Han colgado los banderines de las fiestas de San Roque. Los veo desde mi balcón haciendo zigzag de una pared a otra de la calle. Ondean las banderas de colores atadas a las fachadas de las casas. Hay muchas banderas, tantas como golondrinas que juegan en los cables de la luz. Me gustan las golondrinas. Mi abuela me ha dicho que no se pueden coger porque son de Dios. He oído un ruido dentro de mi casa. Es el de la televisión anunciando el programa que apostamos para esta noche. Mi abuela ya se levanta. Abuela, ¿puedo salir ya? Bueno, pues este relato lo escribí para una de las actividades del curso de escritura creativa que hice con la Escuela de Escritores de Madrid y me pareció algo bonito ponerlo al final de este libro como anexo, porque también es la misma voz de la niña que habla y sentí como esa conexión para el final. Pues muchas gracias, Marta. Yo creo que nos has contado todo lo que significan estas golondrinas para ti y ahora solo tienen que volar hasta nosotros. Así que muchas gracias, cariño. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo concretamente pregunta no paso mucho por la librería y al ver las golondrinas el libro dije, uy, ese es mío, las golondrinas. Entré, lo compré, llegué a casa, abrí y soy de las personas, al ver que era poesía, soy de las personas que empecé a leer una, la leí. Digo, no, tengo que volver a leerla, masticarla, hacerla mía, que es lo que he hecho, la cojo. Y bueno, pues las golondrinas me transmiten mucho lo que te dije antes, que las tengo desde el portalón de mi casa, mi tía María, mi hija, que las tiene tatuadas, me gustan porque su vuelo y son lo que tú comentabas, son fieles, leales.
¿Y qué quieres que te diga? En los pocos poemas no sé, los dosifico, ¿sabes? Hoy cojo y abro. Bueno, tengo uno, porque encuentro lirismo en tus poemas, cómo te desnudas, pero es que al leerlo, pues que empecé yo a cantarlo. Lo puedes leer en tú, porque yo me la veo esto, Página 33. Veo. Ah, me hizo gracia. Sí, Lo lees, sí, porfa, tú. Sí. Veo. Se llama Veo y en realidad pues eso es el canción. juego ese de Claro. cuando éramos niños. Claro, yo Dice- entonces lo cantaba, después de haberlo masticado, ¿eh? Dice, veo, con los ojos acristalados, un recuerdo, 2, la memoria pausada, la primera y la segunda, 2 Claro. canales, nada que contarnos, noches al fresco, veo, ¿qué ¿Qué ves? No es invierno, son raíces, una puerta al vacío, una ventana tapizada de adobes, aves que vuelan enjauladas con un puñadito de tierra en cada ala. Estoy ansiosa por describirte las coordenadas del vuelo. Bueno, esta y alguna más tenía, pero bueno, esta lo puse. Entonces, me habéis emocionado. Además coincide, has elegido el día para mí, que hoy hace 70 y tantos años que mis padres se casaron. Personas maravillosas, una madre, ya que hiciste tú, evocas a tu madre, yo mi madre, sin palabras. Bueno, después las golondrinas que te comenté antes, que una está volando allá arriba, bueno, y mi tía María, el portalón de mi tía María, por eso que te doy las gracias Gracias a y ti. te digo, vuela alto, golondrina. Gracias. Al final luego las golondrinas también, todos tenemos nuestra historia con las golondrinas. Estoy viendo que bueno, es una forma también de llegar a través de los libros y de las palabras. Cada uno lo recoge como con sus propios sentimientos es que y sus algunos cosas. cuando los has masticado. Sí. Y me alegra mucho esto porque esto me hace seguir escribiendo. O sea, me hace muy feliz que esto pase. Gracias que seas feliz, pero es que me la has hecho a mí antes. El quid de la cuestión me la has hecho a mí antes. Gracias. Me has hecho evocar, recordar, cuando leí eso de veo, pues a que canté eso. Me la has transmitido a mí primero. Al final en eso consiste, Y es verdad. la ilustradora para mí maravillosa. Sí. Gracias. En eso consiste al final la poesía. Y Parecen de es verdad verdad que hay las mucha gente. golondrinas. Sí. Perdón. Nada, tranquila. Es verdad que hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué no escribes otra cosa? ¿Por qué no te lanzas con otro género? ¿Por qué no escribes una novela? Pero luego quien se acerca a la poesía y realmente hace lo que hizo Lucía, que no es intentar entenderla, sino Ya. simplemente sentirla, Eso es. conecta y le apetece volver a leer porque le lleva a sus propias emociones, a sus propias Sí, vivencias, a su sí. propia experiencia. Sí, Es que la sí, poesía sí. tiene muy mala fama porque hay una poesía que no se entiende. Que Es no se verdad. entiende. Sí, Entonces la sí. gente dice, uy, poesía. Es Si cierto. poesía yo paso, porque a mí también me pasó con mi libro. Ah, pero ¿y qué género es? Y yo, prosa poética. ¿Eso qué es? ¿Es poesía? Digo, bueno, es una cosita así como en medio, tú prueba a leerlo y ya verás que no va a haber problema de comprensión, porque es eso, o sea, hay veces que la gente tiene el freno, porque dice, es que tengo que leer esto 8 veces porque no lo entiendo, es demasiado enrevesado, pero no es así ni tu poesía ni la mía, ¿no? O sea, porque es algo como más fresco, más arañado que te sale así como de dentro, ¿no? Y como Sí. con palabras muy bonitas y muy bien escogidas, pero perfectamente comprensibles. Es que a veces un Que eso- llanto, un desgarro en algunas. Y bueno, pues tú a tu madre, y te has visto que mi hija a su madre, te recuerdo, se ha puesto con golondrinas. Sí, Qué bonito. Te quiero. gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir?
No, que efectivamente tu poesía se entiende perfectamente, ¿no? Llega. Es cierto que hay ahí una pared para la poesía que dices, uff, qué rollo. No, pero es distinta. Esta la comprendes y va de acuerdo contigo en algunas cosas, las otras son Y veces llega. claro, Sí, la sientes, va directa al corazón. complicado. Y bueno, tus golondrinas efectivamente están ahí volando. Están como si las hubiera pegado ahí al natural. Son muy bonitas, es cierto. Y que no toda la poesía gusta. A mí me gusta la poesía. Bueno, no todos, ¿eh? Yo que sé, claro, determinados autores. Son los que me gustan. Porque soy... No, a lo mejor no hace falta que lo cuente, ¿no? Puedes contar lo que quieras. Claro, Al estamos final entre amigos. familia. Si llamas nerviosa que me pone a mí. Soy voluntaria de Cruz Roja y después de que me jubilé el otro año, digo, ¿por qué no voy a crear el rincón poético, Caricias para el alma? Y he estado trabajando un día a la semana, no, cada 15 días, poesía de Don Felipe, Serena Vida Romero, Lorca, el romance. Bueno, trabajaba con estos conocidos, pero más o menos para que entendieran, la comprendieran, pero yo no me metía métrica ni rima ni nada, el poema, y después para que lo vivieran mejor, entendieran, bueno, yo les explicaba que para Lorca la luna tal y tal, y buscaba romance de la luna luna, lo canta Ana Belén, buscaba en YouTube y se lo ponía en Claro, es eso, que ¿no? con las Claro. canciones se Entonces, comprende mejor. Me se emocionaban ellas y yo. Al final es en lo que consiste la poesía, que te transmita emociones, ya sea a Pero través de la poesía canciones. me gusta. Pues es que al final la poesía, yo siempre digo que poesía es todo. Si es que en todo lo que vemos hay poesía. Por supuesto. Otra cosa es como tú la transmitas. Claro. Como decía antes Ana, hay poesía que, bueno, pues que puede ser más difícil, porque habla mucho con metáforas muy enrevesadas y hay, es otra manera de entender la poesía o no tiene por qué. También hay gente, pues como nosotras, que escribimos una poesía que es más fácil de comprender y natural y que conecta con cualquier persona que haya pasado por determinados momentos o no. O simplemente a mí en este libro personalmente no me ha pasado, pero en el anterior recuerdo que, y siempre lo digo, que había una señora bastante más mayor que yo, que vino muy emocionada a la presentación y me dijo que había leído mi libro y que le había recordado a su niñez. Y es cuando te explicas realmente y dices, madre mía, pero esto que escribo yo aquí, que cuento de mis emociones y de mis sentimientos, ¿cómo es posible que Es una cierto, señora es cierto. que nació hace muchísimos más años le esté recordando a su propia niñez? Pues ahí está la magia de la poesía y de la poesía, bueno, pues de la poesía que se entiende. Y de gente que no ha escuchado o no ha leído poesía habitualmente, que viene y te dice, quiero volver a leer algo porque me ha gustado lo que escribes, cuando se acerca a la poesía. Y eso es lo más bonito que hay. Para mí ha sido un regalo, o sea, y también me pasó con Ana, con su libro. Ella autopublicó hace un par de años un libro precioso de prosa poética, Un viaje a solas conmigo y sin ti, y que habla también de una superación personal, una ruptura de pareja, y todos hemos pasado por una situación así. Y yo ahora estoy felizmente casada con mi esposo, pero he tenido un pasado emocional duro, y cuando lo leí acabé llorando, o sea, te llega mucho. Y con Marta, desde su primer poemario a este, me ha pasado lo mismo. O
sea, el relato de tu abuelo te lo dije, yo es que acabé el libro llorando porque me acordaba de mi abuelo, de cuando iba con él al pueblo, de su tío, de San Esteban. Es algo que te llega mucho y se te mete bajo la piel. Entonces es un regalo que yo te tengo que agradecer siempre, de que me hayas ayudado a descubrir ese maravilloso mundo de la poesía. Sí, Marta, yo te quería decir que eres una perfecta mezcla de las poetas que has mencionado y que piensas que eres, o sea, en las que te has inspirado, de Emily Dickinson y de Sylvia Plath. Yo de Emily Dickinson veo en ti esa evocación que hace siempre Emily en sus poemas de las cosas sencillas, del campo, de las flores, de las golondrinas. Tú haces esa poesía que hace Emily, evocar lo sencillo. Y de Silvia también tienes muchas cosas que no sé si lo has percibido tú, pero yo cuando leí La nostalgia, sobre todo aquí, que he visto una evolución bastante grande entre un poemario y otro, veo que de Silvia tienes ese halo de tristeza, esa oscuridad en algunas cosas, ese miedo a la muerte tal vez que tenía ella. No sé, eres una mezcla perfecta de las dos. Y te auguro un futuro en poesía enorme. Muchas gracias por transmitirlo aquí en la librería para nosotros. Gracias. Bueno, esto es muy... Que lo diga alguien tan como ella, que lee tanto y tantas cosas, pues me emociona muchísimo, la verdad. Es la realidad. Es lo que me ha transmitido. No solo por los fragmentos que aparecen sobre Emily, que tienes, además es que has elegido unos fragmentos ideales de la poesía de Emily y de Silvia también. Es que no solo por eso, sino porque lo que me evoca es, si no hubiera aparecido los fragmentos de la poesía de Emily, igualmente me hubiera evocado a su poesía. Yo creo que también viene mucho de que las leo mucho. Entonces, cuando tú lees algo, siempre se te queda. Cualquier género que leas, las personas que escribimos, luego al escribir transmitimos cosas que hemos leído. Y más si son gente que te gusta leer. Entonces, pues yo creo que también viene un poco por eso mi forma de escribir, mi forma de expresarme es también gracias a todas esas lecturas que yo hago de esas poetas maravillosas. Gracias. Si no queréis hacer ninguna pregunta más, los libros de Marta están a vuestra disposición. Sí. Porque me encanta la poesía, pero es curioso, yo era pequeña, soy de un pueblo y ahora en Madrid no se ve por lo menos nunca. Entonces, en Santa Cristina hay muchas golondrinas, pero yo siempre las comparaba con las monjas, estas que llevaban la toca así, y yo decía, estas son como las monjas que quieren volar con esa toca, no pueden, pero ellas las llevan aquí, esa blancura, esa pureza que llevaban en su... Y yo decía, estas las golondrinas son... ¿Cuántas veces me quedaba pensando viendo a las golondrinas como esas monjas? Eran que las monjas querían volar con esa toca. Años ya que no la veo. Me ha retrotraído aquí, Marta, y ha sido precioso ese encuentro, porque yo soy mayor, ese encuentro con mi niñez a través de las golondrinas. Así que, nada más. Qué bonito, gracias. Las monjas sin que... Ay, mira, que no me vea vos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno, pues damos por cerrada. pues buenas tardes.